El ángel que destruyó un ejército en una noche. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que mientras tú duermes tranquilamente, hay batallas espirituales que se libran a tu alrededor? Batallas invisibles que podrían decidir el rumbo de tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente no estás solo? Y si en el silencio de la noche Dios envía a sus mensajeros celestiales para pelear por ti, aun cuando ni siquiera lo sabes. Y si te dijera que un solo ángel fue capaz de destruir a un ejército entero en una sola noche, y que ese mismo poder sigue activo hoy, dispuesto a protegerte, a defenderte y a darte la victoria en medio de las batallas más oscuras de tu vida, ¿qué pasaría dentro de tu corazón? Hoy quiero que te prepares, porque lo que vas a escuchar no es una historia antigua encerrada en un libro polvoriento. Es una verdad viva, un misterio espiritual, un secreto que muy pocos conocen, pero que puede cambiar tu manera de ver la lucha, el miedo y la opresión que te rodea. Porque lo que ocurrió en aquella noche, cuando un ángel del Señor descendió y en un instante cambió la historia de un pueblo entero, también puede ocurrir en tu vida. No estamos hablando de simples metáforas, sino de realidades espirituales que están más cerca de ti de lo que imaginas. Y si hoy abres tu corazón, lo invisible se volverá visible y comprenderás que el Dios al que sirves nunca te deja solo en medio de tus enemigos. Hay algo que necesito que entiendas. El enemigo siempre busca intimidar. Así como aquel ejército poderoso intentó cercar, oprimir y llenar de miedo al pueblo de Dios, así también hoy las circunstancias intentan rodear tu vida. Puede ser una enfermedad, una deuda, una traición, un problema familiar que te roba la paz. Pero escucha con atención. Lo que para ti parece imposible de vencer, para Dios es cuestión de una sola palabra, de una sola orden, de un solo ángel. En los próximos minutos descubrirás un secreto que puede transformar tu manera de orar, de confiar y de esperar en Dios. Este mensaje te va a revelar cómo actúa el Señor cuando todo parece perdido, y te va a mostrar que las noches más oscuras pueden ser testigos de los milagros más grandes. Quiero que permanezcas hasta el final, porque hay una revelación escondida en la penúltima enseñanza que compartiré hoy. Y esa revelación puede ser la llave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. Muchos no llegan hasta ese punto, pero los que llegan son los que experimentan la profundidad de la palabra de Dios. Déjame decirte algo más. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas abierto este video. Muchos de los que escuchan estas palabras han pasado por sufrimientos, han llorado en silencio, han pedido a Dios una señal, y hoy Él responde con una historia que parece lejana, pero que contiene un mensaje íntimo para tu corazón. No estás solo en la batalla, hay ángeles que pelean por ti. Antes de comenzar con el estudio bíblico, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estarás sellando tu fe, estarás declarando que crees en el poder protector de Dios y que confías en su victoria. Y no solo eso, cada comentario, cada me gusta, hace que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan desesperadamente una palabra de esperanza. Cuando das me gusta, obligas a YouTube a llevar la palabra de Dios más lejos, a oídos de aquellos que quizás nunca irán a una iglesia, pero que sí pueden ser alcanzados aquí, ahora, a través de ti. Así que felicidades por tomar esa decisión. Hoy no solo estás recibiendo, también estás compartiendo vida y esperanza. Estás siendo parte de una comunidad de fe que se levanta como un ejército que no necesita espadas porque cuenta con el respaldo del cielo. En este video recorreremos juntos un viaje. Te mostraré la historia completa del ángel que destruyó a un ejército en una noche. Reflexionaremos sobre el poder de Dios y la realidad espiritual que rodea nuestras vidas.
descubrirás que ese mismo poder puede manifestarse en tus luchas diarias, aunque ahora mismo te sientas rodeado y sin salida. Quiero que te prepares, porque este estudio bíblico no será como cualquier otro. Habrá momentos en los que sentirás intriga, momentos en los que tu corazón se llenará de esperanza, y quizás incluso momentos en los que sentirás un poco de temor santo al darte cuenta de la grandeza del Dios que servimos. Pero al final, saldrás de este video con una certeza: si Dios está contigo, ningún ejército en el mundo puede derrotarte. Así que ponte cómodo, deja de lado cualquier distracción, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu fe. Dios te ha traído aquí con un propósito, y ese propósito comenzará a revelarse ahora. 1. El sitio de Jerusalén y la amenaza imposible. El relato que da origen a este misterio se encuentra en los días del rey Ezequías, cuando Jerusalén estaba cercada por uno de los ejércitos más temibles de aquel tiempo, los asirios. Era un ejército numeroso, cruel, con una fama de destruir ciudades, humillar pueblos y dejar tras de sí un rastro de miedo y devastación. Desde el punto de vista humano, no había salida. La ciudad estaba rodeada. Las fuerzas eran desiguales y los soldados de Judá sabían que, si intentaban resistir con su propia espada, serían derrotados sin misericordia. La estrategia del enemigo era clara: intimidar con palabras. Los enviados del rey asirio gritaban blasfemias contra Dios, insultaban al pueblo, recordaban las conquistas pasadas y decían: así como destruimos a las demás naciones, también destruiremos a ustedes. Era un mensaje diseñado para quebrar el espíritu, para que los hombres de Judá perdieran toda esperanza antes de que la primera flecha fuese lanzada. ¿Te das cuenta de lo que estaba ocurriendo? El enemigo no siempre comienza atacando con armas visibles. Primero busca sembrar el miedo en el corazón, porque un corazón derrotado antes de la batalla es un corazón que no lucha. Y lo mismo sucede hoy en tu vida. Las voces del enemigo se levantan en tu mente, trayendo recuerdos de fracasos pasados, diciéndote que no vas a salir de la deuda, que la enfermedad va a terminar contigo, que tu familia no tiene solución. Esas voces actúan como aquel mensajero arrogante frente a las murallas de Jerusalén, proclamando derrota antes de tiempo. Pero en medio de esa presión, el rey Ezequías hizo algo diferente. No se dejó atrapar por el miedo, ni corrió hacia los generales buscando estrategias humanas. No intentó firmar un pacto de rendición, ni buscar ayuda en las naciones vecinas. En lugar de eso, hizo lo único que podía cambiar el rumbo de la historia. Subió a la casa de Dios, extendió la carta de amenazas delante del Señor y oró. Ezequías reconoció la verdad más poderosa. Señor, nosotros no tenemos fuerzas contra este enemigo, pero tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Solo tú puedes salvarnos. Esa oración sencilla pero llena de fe abrió las puertas del cielo. El profeta Isaías llevó la respuesta divina: no temas. Este enemigo no entrará en esta ciudad, porque yo mismo pelearé por ti. Aquí comienza a brillar el secreto que quiero que grabes en tu corazón. Cuando el hombre no puede, Dios envía a sus ángeles. Cuando tus fuerzas se acaban y las murallas parecen frágiles frente al asedio, es ahí donde interviene lo sobrenatural. Jerusalén estaba en silencio aquella noche. Los soldados estaban inquietos, las familias temblaban. Los niños dormían sin entender la magnitud del peligro. Afuera, el campamento asirio estaba confiado, con miles de guerreros listos para atacar al amanecer. Pero ellos no sabían que en los cielos ya se había dado una orden. No era necesario que Judá levantara una espada, porque el Señor había enviado a su mensajero. Un solo ángel descendió, invisible para los ojos humanos, pero con la autoridad de Dios.
En una sola noche, ese ángel destruyó a 185,000 soldados. Lo que parecía imposible cambió en un instante. Cuando la ciudad despertó al día siguiente, los centinelas en las murallas vieron el campamento enemigo en silencio. Al acercarse, descubrieron un escenario inimaginable. El ejército que los había cercado estaba tendido en el suelo, derrotado sin que una flecha hubiese sido lanzada por mano de hombre. ¿Comprendes lo que significa esto para tu vida? El enemigo puede venir con miles de argumentos, con poder visible, con amenazas que parecen aplastarte. Puede rodear tu mente, tu casa, tus proyectos. Pero el poder de Dios no necesita multitudes. Un solo ángel basta para cambiar tu historia. Lo que a ti te parece un muro infranqueable, para el cielo es apenas un suspiro. Lo que hoy te causa terror, mañana será testimonio de la grandeza de Dios. Hay algo más profundo en este relato. Jerusalén fue salvada no por el poder de su ejército, sino por la oración de un hombre que decidió confiar en Dios. Eso significa que tú no necesitas tener todas las respuestas, ni todas las fuerzas, ni todos los recursos. Lo que necesitas es doblar tus rodillas y abrir tu corazón al Señor. Porque mientras tú oras en la tierra, Dios ordena en los cielos. Y si aquella noche un ángel destruyó a un ejército entero, ¿qué crees que Dios puede hacer hoy por ti? ¿Qué pasaría si en lugar de rendirte al miedo, extiendes tus cargas delante del Señor y le dices: Padre, yo no puedo, pero tú sí puedes? Quizás los problemas que te rodean parecen gigantescos, pero para Dios siguen siendo tan frágiles como aquel ejército asirio que cayó sin siquiera comprender lo que sucedió. Este primer episodio nos enseña que las amenazas externas, los ejércitos del miedo y de la desesperanza, pueden rodearte y hacerte sentir atrapado. Pero hay un poder mayor que no depende de tu fuerza. El mismo Dios que defendió a Jerusalén está dispuesto a defenderte a ti. Y esta es apenas la primera enseñanza, porque a lo largo de este estudio descubrirás que el actuar de Dios en la noche no se limita a un episodio aislado. En cada historia bíblica veremos cómo el Señor transforma la oscuridad en escenario de su gloria. Así que no te apartes, porque lo que viene a continuación te revelará aún más dimensiones de ese poder invisible que pelea por ti. 2. La fuerza de lo invisible. Cuando los que están contigo son más el relato del ángel que destruyó un ejército en una noche, nos abre la puerta a un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura: el poder de lo invisible. Muchas veces el pueblo de Dios se ha sentido superado en número, rodeado por fuerzas que parecen imposibles de vencer. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando Dios envía a sus mensajeros, la balanza cambia de manera sobrenatural. Un episodio profundamente revelador ocurrió en tiempos del profeta Eliseo. El rey de Siria había preparado emboscadas contra Israel, pero una y otra vez sus planes fracasaban, porque Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios, advertía al rey de Israel con anticipación. Cansado de esos fracasos, el rey sirio ordenó capturar al profeta. Una gran multitud de soldados rodeó la ciudad donde Eliseo se encontraba, en plena madrugada, dispuestos a atraparlo. Imagina la escena. El criado del profeta salió temprano y al levantar la vista vio a la ciudad sitiada por caballos, carros y guerreros. Su reacción fue inmediata, humana, natural. El miedo lo paralizó. Corrió hacia Eliseo gritando: «Señor mío, ¿qué haremos?». En su mente no había escapatoria, no había posibilidad de sobrevivir. Es aquí donde entra la enseñanza que transforma nuestra visión. Eliseo no se dejó intimidar por lo que veía el ojo humano. Con una calma que solo puede provenir de la fe, respondió: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». El criado no entendía, no podía ver lo que su maestro afirmaba. Entonces Eliseo oró: «Señor,
abre sus ojos para que vea. Y en ese instante el joven vio lo invisible. La montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Este pasaje es un espejo de nuestra realidad. Muchas veces nos sentimos como ese criado, mirando únicamente las amenazas que nos cercan. Vemos los problemas, los enemigos, las deudas, las enfermedades y sentimos que no hay salida. Pero Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales para comprender que nunca estamos solos en la batalla. Aunque los ejércitos terrenales parezcan numerosos, el poder de los cielos está a nuestro favor. Lo interesante es que Eliseo no pidió que vinieran ángeles, porque ya estaban allí. No rogó que Dios mandara ayuda, porque la ayuda ya había sido enviada. Lo que pidió fue algo más importante, que su siervo pudiera ver. Y aquí hay un secreto para ti. Muchas veces, lo que necesitas no es que Dios cambie tus circunstancias, sino que abra tus ojos para que veas lo que Él ya está haciendo. Mientras tú piensas que tu vida está sitiada por problemas, puede que los montes alrededor de ti ya estén llenos de carros de fuego. Tal vez la respuesta que tanto esperas ya está en movimiento. Pero el miedo nubla tu vista y te hace pensar que todo está perdido. Es por eso que la oración de Eliseo sigue siendo necesaria. Señor, abre sus ojos para que vea. Este episodio se conecta directamente con el ángel que destruyó al ejército asirio. En ambos casos, lo que parecía imposible se resolvió por la intervención celestial. En un caso, un ángel actuó con poder destructor. En otro, un ejército invisible de ángeles mostró que la verdadera fuerza no está en los números humanos, sino en la presencia de Dios. Y aquí hay una verdad que debes guardar. El poder de Dios no siempre se manifiesta eliminando a tus enemigos. A veces se manifiesta mostrándote que estás rodeado de protección. Lo importante no es solo que Dios actúe, sino que tú tengas la certeza de que Él está allí. Esa certeza cambia tu manera de enfrentar la vida. Piensa en cuántas veces has sentido miedo al mirar tu alrededor. Quizás, como el criado de Eliseo, has visto que la ciudad está sitiada. Pero si hoy el Señor abriera tus ojos, ¿qué verías? Tal vez verías ángeles guardando tu hogar, protegiendo a tus hijos, rodeando tu cama en la noche. Tal vez verías que las lágrimas que derramaste no fueron ignoradas, sino recogidas en el cielo. Tal vez descubrirías que tus oraciones han levantado un muro invisible más fuerte que cualquier muralla de piedra. Esto nos enseña a confiar en lo que no vemos. La fe no consiste en negar la realidad del enemigo, sino en reconocer que hay una realidad superior. El criado de Eliseo veía a los sirios y estaban allí. No era una ilusión. Pero al abrir los ojos espirituales, entendió que esa realidad era inferior a la realidad del poder de Dios. Hoy Dios quiere enseñarte lo mismo. Los problemas existen, las luchas son reales, los enemigos son palpables. Pero por encima de todo eso, hay un ejército invisible que pelea a tu favor. Y aunque tú no lo veas con tus ojos naturales, el Señor quiere abrir tu visión para que comprendas que nunca has estado solo. El ángel que destruyó a un ejército en una noche y los carros de fuego que rodeaban a Eliseo nos muestran dos facetas del mismo Dios. Uno que actúa con poder irresistible contra los enemigos y otro que muestra su fidelidad rodeando a los suyos con protección constante. Ambos relatos confirman que la fuerza de lo invisible es mayor que cualquier amenaza visible. Por eso, la próxima vez que sientas que todo está en tu contra, recuerda las palabras de Eliseo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la verdad que sostiene tu fe. Esa es la convicción que te permitirá dormir en paz, aun cuando los ejércitos del miedo rodeen tu vida. Y esa es la promesa que nos prepara para seguir descubriendo en este estudio cómo Dios interviene de maneras sorprendentes en la noche más oscura. 3. La noche de Pascua,
cuando el ángel trajo juicio y liberación. Si hablamos del poder de un ángel en una sola noche, no podemos ignorar lo que ocurrió en Egipto en la víspera de la liberación de Israel. Fue una noche marcada por el juicio de Dios, pero también por la manifestación de su gracia y protección. Una noche en la que un ángel recorrió las casas de toda una nación y el destino de cada hogar fue decidido por una señal de fe. El pueblo de Israel llevaba siglos de esclavitud bajo el yugo del faraón. Habían clamado a Dios por libertad, y Él respondió enviando a Moisés con la misión de guiarlos hacia la tierra prometida. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció, y tras 9 plagas devastadoras aún se negaba a dejar salir al pueblo. Entonces vino la 10ª y última plaga. El ángel de la muerte pasaría por Egipto en una sola noche. El mandato divino fue claro. Cada familia de Israel debía sacrificar un cordero sin defecto, untar con su sangre los dinteles y los marcos de sus puertas, y luego permanecer dentro de la casa hasta la mañana. Cuando el ángel viera la sangre, pasaría de largo y no tocaría a los primogénitos de esa familia, pero en las casas sin señal, el juicio caería. Esa noche cambió la historia de Israel. Mientras en las casas egipcias se escuchaban gritos de dolor por la muerte de los primogénitos, en las casas de los hijos de Dios reinaba la paz. La diferencia no estaba en la fuerza del pueblo, ni en su número, ni en su poder militar. La diferencia estaba en una señal: la sangre en la puerta. Este relato tiene una conexión directa con lo que venimos estudiando. En la noche en que un ángel destruyó un ejército, el pueblo fue librado sin levantar una espada. En la noche de Pascua, el pueblo fue librado sin salir de sus casas. En ambos casos, Dios mostró que la verdadera batalla se libra en lo invisible. Y aquí hay una enseñanza que toca tu vida. Hay noches en las que Dios no te pide pelear, sino confiar. Hay batallas que no se ganan con tu fuerza, sino con obediencia y fe. El pueblo de Israel pudo haber dudado de la instrucción, pudo haber pensado que era un simple ritual sin sentido, pero aquellos que creyeron y obedecieron vieron la mano de Dios pasar sobre ellos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado protegido por cosas que no comprendes? Quizás un accidente que no ocurrió, una enfermedad que no avanzó, un peligro que nunca llegó a tu casa. Tal vez nunca lo sabrás con detalle, pero fue la mano de Dios cubriéndote. Así como el ángel pasó por Egipto y no entró en las casas marcadas, así también el poder de Dios pasa por tu vida y decide lo que puede y no puede tocarte. La sangre en los dinteles de aquella noche era un anuncio profético. Apuntaba a la sangre del Cordero Perfecto, Jesucristo, cuya obra en la cruz se convirtió en la señal definitiva de protección para los hijos de Dios. Hoy no necesitas untar sangre en las puertas de tu casa, porque tu corazón ya está cubierto por la sangre de Cristo. Y esa sangre sigue teniendo poder para librarte del juicio, para salvarte de la condenación y para darte vida en abundancia. La Pascua nos recuerda que la noche no siempre trae destrucción para el pueblo de Dios. La misma noche en que Egipto fue quebrado, Israel fue levantado. La misma hora en que el juicio cayó sobre unos, la libertad comenzó para otros. Así actúa Dios. Transforma el escenario de dolor en puerta de esperanza. En tu vida también hay noches de Pascua. Momentos donde parece que la oscuridad gobierna, pero en realidad es el preludio de tu libertad. Quizás sientas que estás encerrado, que no puedes salir, que todo está en silencio. Pero mientras tanto, Dios está actuando, preparando tu salida, abriendo un camino donde no lo ves. El ángel que pasó por Egipto no fue enviado para destruir a Israel, sino para protegerlo. Y eso es clave para entender cómo Dios obra. Lo que para el enemigo es juicio, para ti puede ser liberación. Lo que para otros es derrota, para ti puede ser el inicio de un nuevo capítulo. Este relato
Se entrelaza con nuestra reflexión porque muestra una dimensión del poder angelical que no siempre se manifiesta en batalla, sino en protección y señal. Así como un ángel destruyó al ejército asirio en una sola noche, otro ángel recorrió Egipto, diferenciando entre los que tenían la señal de la fe y los que no. Ambos episodios revelan que la noche es un escenario donde Dios manifiesta su poder de manera decisiva. Y esto nos lleva a una verdad práctica para ti. No temas las noches oscuras de tu vida. Puede que estén llenas de incertidumbre, de silencio y de misterio, pero son las noches las que guardan las manifestaciones más poderosas de Dios. Si aquella noche en Egipto fue el inicio de la libertad de una nación, tal vez tu noche actual sea el inicio de tu victoria. Por eso, no menosprecies el momento que estás viviendo. Aunque parezca duro, aunque se sienta frío y oscuro, tal vez estás en tu propia Pascua. Tal vez Dios ya marcó tu vida con la sangre de Cristo y el destructor no podrá tocarte. Tal vez lo que hoy lloras sea lo que mañana recordarás como el inicio de tu nueva etapa. Así como Israel salió de Egipto después de esa noche, tú también saldrás de la opresión después de tu prueba. Y lo más glorioso es que cuando salgas, sabrás que no fue por tu fuerza, sino por el poder de Dios que pelea en lo invisible por ti. 4. Pedro en la cárcel. Cuando un ángel abre puertas en la noche, hasta ahora hemos visto cómo los ángeles de Dios actúan trayendo juicio contra ejércitos enemigos o liberación en momentos decisivos de la historia de Israel. Pero el poder angelical no se limitó al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos episodios donde en medio de la noche Dios envía a sus mensajeros para intervenir en favor de los suyos. Uno de los más impactantes ocurrió con el apóstol Pedro. El libro de los Hechos narra que, en los días de la iglesia primitiva, el rey Herodes había levantado una persecución contra los cristianos. Había ejecutado a Jacobo, uno de los 12, y al ver que eso agradó a los judíos, mandó encarcelar también a Pedro. El plan era claro. Después de la Pascua, lo presentarían al pueblo y lo ejecutarían. Humanamente no había salida. Pedro estaba en una cárcel custodiada por 4 grupos de soldados, encadenado entre 2 guardias y con puertas de hierro cerradas. La iglesia, sin embargo, oraba sin cesar por él. La escena es poderosa. Pedro, el líder visible de la iglesia naciente, estaba en su última noche de vida, según los planes humanos. Pero Dios tenía otra historia escrita. En medio de la noche, mientras Pedro dormía, un ángel del Señor entró en la celda. La luz resplandeció en la prisión y el ángel tocó a Pedro en el costado para despertarlo. Le dijo: «Levántate pronto». En ese instante, las cadenas cayeron de sus manos. El ángel lo guió paso a paso. Primero lo sacó de entre los guardias, luego lo condujo por los corredores y finalmente lo llevó hasta la gran puerta de hierro. Esa puerta, que parecía infranqueable, se abrió por sí sola. Pedro salió a la calle y el ángel desapareció. Solo entonces Pedro comprendió que no era un sueño ni una visión, sino una realidad. Ahora sé de veras que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Este relato nos enseña que las cárceles del enemigo, por muy seguras que parezcan, no son obstáculo para Dios. Las cadenas más fuertes, las puertas más pesadas, los guardias más vigilantes, nada de eso puede detener al Señor cuando Él decide liberar a uno de sus hijos. Piensa en lo que esto significa para ti. Tal vez no estés en una cárcel física, pero sí en una cárcel espiritual o emocional. Puede que estés atado por la ansiedad, por el miedo, por un pecado que parece dominarte, por un recuerdo doloroso que no puedes dejar atrás. Quizás sientes que tu vida está rodeada de guardias, que cada salida está bloqueada, que tu futuro está cerrado con una puerta de hierro. Pero escucha bien.
Si Dios envió un ángel para sacar a Pedro, también puede enviar su poder para sacarte a ti. Nota algo importante en esta historia. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. Esa oración fue la llave que abrió la intervención celestial. Lo mismo sucede hoy. Mientras tú clamas, aunque no lo veas, aunque parezca que nada se mueve, en el mundo invisible ya se está gestando tu liberación. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro, sin que él tuviera que hacer esfuerzo. Eso nos enseña que hay ataduras en tu vida que no se rompen con tus fuerzas, sino con la intervención divina. Hay puertas que no se abren con llaves humanas, sino con la orden de Dios. Y hay momentos en los que, como Pedro, despertarás y te darás cuenta de que lo que parecía imposible ya ha sucedido. Este episodio conecta con el ángel que destruyó al ejército asirio en una noche, porque ambos relatos muestran lo mismo. Lo que para los hombres parece definitivo, para Dios es apenas un escenario donde Él demuestra su poder. Así como Jerusalén no cayó ante el ejército asirio, Pedro no cayó ante el poder de Herodes. El enemigo tenía un plan, pero Dios tenía un propósito superior. También nos enseña algo personal. Pedro estaba dormido en la cárcel. Eso significa que a pesar de la amenaza de muerte, tenía paz. No estaba desesperado, no estaba gritando ni resistiéndose. Sabía que su vida estaba en manos de Dios. Y es en medio de esa paz que el ángel lo despierta. Tal vez esa sea la enseñanza para ti. Aunque sientas que tu noche es la última, aunque parezca que mañana será tu derrota, puedes descansar en la paz de que Dios está en control. El ángel no solo rompió cadenas, también dio instrucciones. Ciñete, átate las sandalias, ponte el manto y sígueme. Eso muestra que la liberación no es desordenada, sino guiada. Dios no te suelta para que corras sin rumbo, sino que te da pasos claros para caminar hacia la libertad. Hoy quiero que te lleves esta verdad. No hay cárcel demasiado oscura, ni cadena demasiado fuerte, ni puerta demasiado pesada que pueda impedir la intervención de Dios en tu vida. Y si Pedro fue liberado en la noche por la mano de un ángel, también tú puedes ser liberado de lo que hoy te ata. Este relato prepara el camino para seguir descubriendo cómo, en distintas noches de la historia bíblica, Dios muestra que su poder no tiene límites. A veces derriba ejércitos, a veces protege casas y a veces abre puertas imposibles. Pero siempre demuestra lo mismo, que Él pelea por los suyos y que su victoria es segura. 5. Daniel en el foso de los leones, la intervención angelical en la noche. Entre los relatos más impactantes de la Biblia sobre la intervención de un ángel en la oscuridad de la noche, se encuentra la historia de Daniel en el foso de los leones. Es un episodio que no solo revela el poder protector de Dios, sino que también muestra cómo la fidelidad y la fe inquebrantable abren la puerta a milagros que desafían toda lógica humana. Daniel había sido promovido a un alto cargo en el gobierno de Babilonia. Su integridad y sabiduría lo distinguían de todos los demás, y eso despertó la envidia de los otros funcionarios. Incapaces de encontrar error en su trabajo, decidieron atacarlo en el área más sagrada de su vida, su fe. Conspiraron para convencer al rey Darío de firmar un edicto que prohibía orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey, bajo pena de ser lanzado al foso de los leones. Daniel no se dejó intimidar. Sabía que su vida corría peligro, pero mantuvo su disciplina espiritual. 3 veces al día se arrodillaba, abría sus ventanas hacia Jerusalén y oraba, como siempre lo había hecho. Fue acusado, y el rey, aunque apreciaba a Daniel, no pudo revocar la ley. Así, el profeta fue arrojado al foso de los leones al caer la noche. Imagina esa escena: un hombre justo, fiel, en un pozo oscuro rodeado de bestias hambrientas. Para cualquiera, era una sentencia de muerte inmediata. Sin embargo,
Lo que ocurrió esa noche cambió la historia. Un ángel del Señor descendió al foso y cerró la boca de los leones. Daniel permaneció toda la noche allí, en un silencio milagroso, protegido por una presencia celestial que lo cubría como un escudo. Al amanecer, el rey Darío corrió al lugar con el corazón angustiado. Con voz temblorosa llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?». Y la respuesta resonó con poder: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño, porque delante de él fui hallado inocente». Este relato se conecta profundamente con el tema del ángel que destruyó a un ejército en una noche. En ambos casos, lo que parecía una derrota segura se transformó en una victoria imposible. Los asirios confiaban en su fuerza militar. Los enemigos de Daniel confiaban en la ferocidad de los leones. Pero ambos descubrieron que cuando Dios envía a su ángel, ninguna fuerza de la tierra puede prevalecer. Ahora piensa en tu propia vida. Tal vez no estés en un foso literal, pero sí rodeado de leones que amenazan con devorarte. Problemas financieros que parecen insaciables, enfermedades que rugen con fuerza, acusaciones injustas que buscan destruir tu reputación, pensamientos que desgarran tu paz interior. Esos leones representan todo lo que intenta acabar contigo en la oscuridad de la noche. Pero al igual que Daniel, puedes confiar en que Dios tiene ángeles listos para cerrar sus bocas. Hay un detalle crucial en esta historia. Daniel no fue librado de caer al foso, sino dentro del foso. Dios no evitó que viviera la prueba, pero sí mostró su gloria en medio de ella. Eso significa que hay momentos en los que no serás librado del problema, sino sostenido dentro de él. La prueba será inevitable, pero la victoria también será segura. ¿No es eso lo que experimentamos tantas veces en la vida? Creemos que la fe nos evitará los pozos, pero la realidad es que la fe nos guarda en el pozo. Creemos que Dios evitará los problemas, pero en realidad Dios muestra su poder dentro del problema. Esa es la diferencia. El que no conoce a Dios teme al foso porque cree que es el final. El que confía en Dios entiende que el foso puede ser el escenario de un milagro. El ángel que cerró la boca de los leones no solo protegió a Daniel, también envió un mensaje poderoso a todo un imperio. El Dios de Israel es real y su poder sobrepasa a cualquier otro. El rey Darío, testigo de lo sucedido, decretó que todos en su reino debían temer y temblar ante el Dios de Daniel. La fidelidad de un hombre y la intervención de un ángel transformaron la percepción espiritual de una nación entera. Esto nos muestra otra dimensión de la intervención celestial. No solo tiene impacto personal, sino también testimonio público. Lo que Dios hace contigo en lo secreto puede repercutir en muchos otros. El milagro que experimentas en tu foso puede ser el mensaje que convenza a otros de la grandeza de Dios. Piensa en esto. Si los ángeles de Dios fueron capaces de derrotar a un ejército en una noche y de cerrar la boca de leones hambrientos, ¿qué crees que pueden hacer en las batallas que hoy enfrentas? ¿Por qué temer si estás rodeado por la presencia de aquel que tiene autoridad sobre todo lo creado? La historia de Daniel nos invita a confiar, aun cuando la noche se haga más oscura y el peligro más cercano, porque es precisamente allí donde Dios muestra que su poder no tiene límites. 6. El ángel en Getsemaní. Fortaleza en la noche de angustia. Hasta ahora hemos visto ángeles que destruyen ejércitos, que abren puertas de cárceles, que cierran la boca de los leones y que traen juicio o protección en la noche. Pero hay un episodio en la Biblia que nos muestra otra dimensión del ministerio angelical. No siempre llegan para derribar enemigos visibles, sino también para fortalecer a un corazón quebrantado.
Este episodio lo encontramos en la noche más oscura de todas, la noche de Getsemaní. Jesús, sabiendo que había llegado la hora de su entrega, se apartó con sus discípulos al huerto. Allí, bajo la sombra de los olivos, comenzó a experimentar una angustia indescriptible. Él, que había resucitado muertos y calmado tempestades, ahora estaba postrado en oración, sudando como grandes gotas de sangre. No era el miedo a los hombres lo que lo oprimía, sino el peso del pecado del mundo entero que estaba a punto de cargar sobre sus hombros. En esa noche, Jesús clamó 3 veces: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Fue un momento de vulnerabilidad profunda, de agonía tan intensa que el evangelista Lucas añade un detalle crucial: «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle». Este pasaje nos revela algo extraordinario. Incluso el Hijo de Dios, en su humanidad, recibió fortaleza de un mensajero celestial. El ángel no quitó la copa, no cambió el destino de la cruz, no evitó el arresto, pero trajo consuelo, trajo fuerza, trajo la seguridad de que no estaba solo en esa hora de dolor. ¿Cuántas veces pensamos que la ayuda de Dios solo consiste en eliminar el problema? Pero en Getsemaní aprendemos que la ayuda divina muchas veces consiste en darnos la fuerza para soportarlo. El ángel que visitó a Jesús nos enseña que el cielo se involucra no solo para destruir enemigos externos, sino también para sostener corazones internos. Este episodio tiene una conexión profunda con la historia del ángel que destruyó un ejército en una noche. En ambos casos, un ángel interviene en la oscuridad, pero la manera de actuar es distinta. En Jerusalén, el ángel eliminó al enemigo externo. En Getsemaní, el ángel fortaleció al Salvador en su batalla interna. Así Dios nos muestra que no todas las victorias se logran derribando lo que está afuera. Algunas se conquistan resistiendo lo que está adentro. Tal vez tu situación actual no es un ejército que te rodea ni un foso de leones que amenaza con devorarte, sino una angustia interna que parece insostenible. Quizás la batalla está en tu mente, en tu corazón, en las decisiones que debes tomar, en el dolor que nadie más ve. Y puede que te preguntes: ¿dónde está Dios en medio de mi agonía? La respuesta está en Getsemaní. Dios envía su presencia a través de sus ángeles y de su espíritu para darte fuerzas cuando no puedes más. El ángel no cambió la cruz, pero ayudó a Jesús a abrazarla, y gracias a eso, tú y yo tenemos hoy salvación. Eso nos enseña que no siempre la ayuda de Dios consistirá en quitarte la carga, sino en darte la fuerza para cargarla, porque al final de ese camino habrá una gloria mayor. Hay una lección más aquí. Getsemaní muestra que la verdadera victoria comienza en la oración. Jesús no se quedó en silencio. No se aisló sin hablar con el Padre, sino que derramó su alma en clamor. Y fue en respuesta a esa oración sincera que el ángel descendió. De la misma manera, cuando tú clamas en tus noches más difíciles, aunque no lo veas, el cielo se mueve. Puede que no recibas la solución inmediata que deseas, pero recibirás la fortaleza que necesitas para seguir. El consuelo angelical en Getsemaní también revela el amor del Padre. Él no dejó solo a su Hijo en la hora más oscura y tampoco te dejará solo a ti. Aunque la copa no pase, aunque el camino no se aplane, Él siempre enviará la ayuda necesaria para que no caigas bajo el peso de la prueba. Esto nos muestra otra dimensión del obrar de Dios en la noche. No siempre la oscuridad es vencida con un acto de poder visible, a veces es vencida con la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces el milagro no consiste en que la situación cambie, sino en que tú cambies en medio de la situación. Ese fue el milagro en Getsemaní. Jesús entró en el huerto con angustia y salió fortalecido para enfrentar la cruz. De este episodio aprendemos algo clave. El mismo Dios que envía ángeles para destruir ejércitos,
también los envía para fortalecer corazones. El mismo cielo que se mueve para derrotar a tus enemigos, se mueve para sostenerte cuando tus fuerzas se acaban. Por eso, la próxima vez que sientas que la carga es demasiado pesada, recuerda Getsemaní. Recuerda que en tu oración sincera hay respuesta y que aunque tal vez no veas desaparecer el problema, sí recibirás la fortaleza necesaria para atravesarlo. Porque el mismo Dios que peleó por Jerusalén con un ángel guerrero, también consoló a su Hijo con un ángel en medio del dolor, y ese Dios sigue siendo el mismo hoy. 7. El ángel que liberó a Pablo en medio de la tormenta. Hasta ahora hemos visto cómo los ángeles de Dios actúan en batallas, en fosos, en cárceles y en momentos de agonía personal. Pero hay un episodio en el libro de los Hechos que nos muestra cómo la intervención angelical también se manifiesta en medio de los desastres naturales, en los momentos en que la vida parece hundirse bajo las aguas de la tormenta. Este relato lo encontramos en la travesía de Pablo rumbo a Roma. Pablo había sido arrestado y enviado como prisionero para ser juzgado ante César. Embarcó en una nave junto a otros prisioneros, soldados y tripulantes. En total eran 276 personas. El viaje, sin embargo, pronto se convirtió en una pesadilla. Un viento huracanado, conocido como Euroclidón, azotó la embarcación con furia. Durante muchos días no aparecieron ni el sol ni las estrellas. El mar embravecido golpeaba la nave. Los marineros tiraban al agua la carga y los aparejos, y poco a poco todos fueron perdiendo la esperanza de salvarse. La descripción de Lucas en Hechos 27 es desgarradora. Ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Era una situación límite. No había ejército enemigo, no había cárcel, no había foso de leones. Era la naturaleza misma desatada en furia. Y en medio de esa tormenta, incluso los hombres más experimentados en la navegación estaban aterrorizados. Fue entonces cuando Pablo se levantó y dio un mensaje que nadie esperaba escuchar. Ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. En medio del caos, un ángel descendió y trajo una palabra de certeza. No calmó inmediatamente la tormenta, no evitó que el barco naufragara, pero trajo una promesa: ninguno de los que estaban en la nave perdería la vida. Y así fue. Aunque la embarcación terminó hecha pedazos, todos llegaron a salvo a tierra, cumpliéndose al pie de la letra lo que el ángel había anunciado. Este relato nos muestra otro aspecto del obrar de Dios en la noche. El ángel no siempre viene para cambiar las circunstancias, sino para recordarte el propósito de Dios en medio de ellas. La tormenta no desapareció de inmediato, pero Pablo recibió la certeza de que su vida no terminaría allí, porque Dios tenía un plan mayor. Debía testificar en Roma. ¿Cuántas veces nos sentimos como aquellos navegantes, golpeados por tormentas que no provocamos, arrastrados por vientos que no podemos controlar, viendo cómo todo se desmorona a nuestro alrededor? Es fácil perder la esperanza cuando el mar ruge y las estrellas desaparecen. Pero este relato nos enseña que aun cuando el barco se parte en pedazos, si Dios ha dado una palabra, su propósito se cumplirá. El ángel que se apareció a Pablo no solo lo consoló a él, sino que trajo esperanza a toda la tripulación. Eso nos enseña que tu fe puede sostener también a otros en medio de la tormenta. Pablo no era capitán del barco, no tenía armas ni autoridad militar, pero tenía una promesa divina, y esa promesa fue suficiente para infundir ánimo a cientos de personas que ya habían perdido toda esperanza. Esto se conecta directamente con nuestro tema principal.
Así como un ángel destruyó a un ejército en una noche, otro ángel fortaleció a un prisionero en una tormenta. En ambos casos, el mensaje es el mismo. Dios sigue en control, aunque parezca que todo está perdido. La diferencia es que a veces el enemigo está fuera y otras veces la amenaza es la tormenta misma. Pero para ambos escenarios, Dios tiene mensajeros. Quiero que pienses en tu vida. Tal vez ahora mismo sientes que estás en medio de un naufragio. Puede que veas cómo tu barco, tu familia, tu economía, tu salud, tus proyectos está siendo golpeado por olas que no puedes controlar. Quizás incluso sientes que todo se está rompiendo en pedazos, pero este relato te recuerda algo poderoso. Aunque el barco se hunda, tu vida está en manos de Dios. Aunque pierdas bienes materiales, aunque la estructura que te sostenía ya no exista, la promesa del Señor sigue en pie. El ángel le dijo a Pablo, no temas. Esas dos palabras tienen un peso enorme, porque son las que sostienen a todo creyente en la hora más oscura. No temas, aunque el mar ruja. No temas, aunque los cielos estén cerrados. No temas, aunque la noche parezca interminable. No temas, porque Dios no ha terminado contigo. El episodio de Pablo en la tormenta nos enseña que el propósito de Dios es más fuerte que cualquier viento. Mientras tengas un destino en sus planes, ninguna tormenta podrá arrancarte de su mano. Puede que pierdas cosas en el camino, pero nunca perderás el propósito. Y si un ángel fue enviado en aquella noche para recordarle a Pablo que su misión aún estaba en pie, ¿cómo dudar que Dios también tiene mensajeros listos para recordarte a ti que todavía no has llegado al final? Así, la noche que parecía de desesperación se convirtió en una noche de promesa. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, transformar tus naufragios en testimonios, tus tormentas en escenarios de fe, tu desesperanza en confianza. Porque aunque el barco se hunda, si Dios está contigo, siempre llegarás a salvo a la orilla. 8. El ejército celestial en Belén. Cuando los ángeles anuncian victoria en la noche, en cada bloque hemos visto cómo los ángeles de Dios aparecen en las noches más oscuras para destruir ejércitos, proteger a los suyos, liberar a prisioneros o fortalecer corazones en angustia. Pero hay una noche especial, quizás la más gloriosa de todas, en la que los ángeles no descendieron para pelear ni para ejecutar juicio, sino para anunciar la victoria definitiva que transformaría la historia. La noche del nacimiento de Cristo en Belén. Era una noche común para los pastores que cuidaban sus rebaños en el campo. No había ejércitos, no había cárceles, no había fosos, solo el silencio del campo y la rutina de quienes vivían en la sencillez. Pero de repente, el cielo se rasgó y un ángel del Señor se presentó con un anuncio que cambiaría el destino de la humanidad. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje fue seguido por una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios diciendo, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». La noche se iluminó con un ejército angelical, no para destruir, sino para proclamar paz. Fue una demostración de que el cielo se involucra no solo en la defensa del pueblo, sino también en la proclamación de la esperanza eterna. Este episodio se conecta con nuestro tema central porque nos recuerda que el mismo Dios que envió un ángel a destruir a un ejército en una sola noche, también envió un ejército de ángeles a proclamar la victoria de su Hijo en la tierra. En ambos casos, la intervención celestial cambió la historia, una vez para salvar a Jerusalén, otra vez para salvar al mundo. La escena de Belén nos enseña algo esencial. No todas las batallas se libran con espadas. Algunas se ganan con el nacimiento de la esperanza.
El pueblo de Israel esperaba un libertador que los librara del yugo romano, pero Dios les dio algo mucho más grande, un Salvador que los libraría del pecado. Los ángeles no anunciaron la caída de un ejército humano, sino la llegada del Rey de Reyes. Piensa en esto. Aquellos pastores eran hombres sencillos, invisibles para la sociedad, y sin embargo fueron los primeros en escuchar el anuncio celestial. Esto nos enseña que Dios no se revela primero a los poderosos de la tierra, sino a los humildes de corazón. Así como ellos recibieron el mensaje en la noche, tú también puedes recibir una palabra del cielo en medio de tu oscuridad. El anuncio de Belén fue también un acto de guerra espiritual. La llegada de Jesús significaba la derrota definitiva de las tinieblas. Por eso los ángeles se presentaron como un ejército. No venían a pelear con espadas, pero sí a proclamar la victoria del plan de Dios. Cada palabra de gloria en esa noche fue una declaración contra el reino de las tinieblas. Ahora mira cómo se conecta esto con tu vida. Puede que hoy te sientas como aquellos pastores, en medio de la rutina, de la monotonía, cuidando lo pequeño, sin esperar grandes cambios. Pero en cualquier momento el cielo puede abrirse sobre tu noche y traer un mensaje que lo cambie todo. Tal vez tu vida se siente simple, sin brillo, pero eso no significa que Dios no pueda manifestarse allí con su gloria. Así como los pastores corrieron a Belén para ver al Salvador, tú también eres llamado a correr hacia Cristo. Él es la verdadera señal de victoria, la garantía de que ninguna noche es demasiado oscura cuando Él está presente. Hay algo más profundo en este relato. El ángel que destruyó al ejército asirio lo hizo en silencio mientras los hombres dormían. El ejército celestial de Belén apareció con cánticos de alabanza, despertando corazones con gozo. Ambas escenas muestran diferentes formas en que Dios actúa, a veces en lo oculto, derribando enemigos invisibles, y a veces en lo visible, proclamando su gloria delante de todos. Este bloque nos recuerda que los ángeles no solo son mensajeros de juicio o protección, sino también heraldos de esperanza. Y así como aquella noche los cielos se llenaron de voces anunciando paz, hoy tu vida puede llenarse de la certeza de que Cristo ya vino, que el Salvador está contigo y que ninguna oscuridad podrá borrar esa luz. Por eso, no subestimes la noche en la que te encuentras. Puede que pienses que es solo otra jornada común, otro día más de lucha, otra noche más de cansancio. Pero recuerda Belén, en una noche común Dios hizo algo extraordinario, y lo mismo puede hacer en ti. El ejército celestial en Belén nos enseña que la mayor victoria no fue la destrucción de un enemigo humano, sino el nacimiento de la salvación. Esa fue, es y será la victoria más grande, la llegada de Cristo, la luz que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no pudieron apagar. Hemos recorrido juntos un viaje fascinante a través de la Escritura. Vimos cómo un ángel destruyó a un ejército en una sola noche, cómo ejércitos invisibles rodearon a Eliseo, cómo la sangre en las puertas libró a Israel en Egipto, cómo Pedro fue sacado de la cárcel, cómo Daniel fue guardado en el foso de los leones, cómo Jesús recibió fortaleza en Getsemaní, cómo Pablo fue sostenido en medio de la tormenta y cómo los ángeles llenaron el cielo de Belén anunciando la victoria de Cristo. Cada uno de estos relatos nos revela una verdad incuestionable. Dios no abandona a los suyos en la noche más oscura. Cuando todo parece perdido, cuando los ejércitos se levantan, cuando las puertas se cierran, cuando los leones rugen, cuando la tormenta amenaza o cuando el corazón se quebranta, Él envía su poder, su presencia, sus ángeles, y lo hace de diferentes maneras, a veces destruyendo, a veces protegiendo, a veces fortaleciendo, a veces anunciando, pero siempre actuando. Hoy quiero que entiendas que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, hasta este momento final del mensaje.
Miles comienzan un video como este, pero solo unos pocos llegan hasta el final. Y tú eres uno de esos pocos. Eso significa que tu corazón tiene hambre, que tu fe busca más, que hay algo en tu interior que se rehúsa a conformarse con lo superficial. Quiero felicitarte porque lo que acabas de hacer te distingue como alguien que anhela realmente escuchar la voz de Dios. Y ahora quiero pedirte algo muy especial. Si de verdad recibiste este mensaje, si de verdad sentiste que Dios habló a tu vida, escribe en los comentarios esta frase: soy testigo de que Dios pelea mis batallas. Esa será tu declaración de fe, tu señal de que llegaste hasta el final y de que reconoces que el Señor tiene ángeles listos para actuar a tu favor. Al escribirlo, no solo estarás afirmando tu fe, sino también dando testimonio a otros que leerán y se animarán al ver que no están solos en su caminar. Pero no quiero que te detengas ahí. Necesito invitarte a dar un paso más. Suscribirte a este canal no es un simple clic, es una manera de encender una llama en tu vida. Muchas personas, al suscribirse, han hecho de estos mensajes su iglesia digital, su altar en casa, su alimento espiritual cuando no tienen un lugar físico a donde ir. Y tú puedes ser parte de eso. Si aún no lo hiciste, te invito ahora mismo. Suscríbete. Hazlo como un acto de fe, como un compromiso contigo mismo y con Dios de que seguirás buscando su palabra. Y no olvides darle me gusta a este video. Puede parecer un detalle, pero cuando lo haces, obligas a YouTube a llevar este mensaje a más personas que lo necesitan. Piensa en alguien que esta noche está llorando, que siente que su vida está sitiada por un ejército de problemas, que cree que ya no hay salida. Ese alguien puede encontrarse con la palabra de Dios gracias a ti. ¿No es eso maravilloso? Tú puedes ser un instrumento de esperanza simplemente con tu participación. Quiero hablarte con franqueza. Si llegaste hasta aquí y no estás suscrito, es como haber visto un milagro y luego darle la espalda. ¿Cómo podrías recibir tanto y luego permanecer indiferente? Pero si decides suscribirte, estarás diciendo con tus acciones: quiero seguir caminando en la luz, quiero seguir escuchando la voz de Dios, quiero ser parte de esta comunidad de fe. Y eso te hará sentir orgulloso, porque sabrás que no eres un espectador pasivo, sino un creyente activo que apoya y difunde la palabra. Quiero también recordarte algo más. Comparte este video. No lo guardes solo para ti. La palabra de Dios no se guarda, se reparte. Tal vez un familiar, un amigo, un compañero de trabajo está esperando una señal. Tal vez alguien está a punto de rendirse y tus manos son el canal por el cual recibirá una palabra de vida. No subestimes el poder de un simple compartir. Puede ser el acto que cambie el destino eterno de una persona. Ahora, permíteme cerrar con una reflexión. La vida es una sucesión de noches y días. Algunas noches son tranquilas, otras están llenas de tormenta. Algunas están llenas de canto, otras de lágrimas. Pero en cada noche hay un Dios que permanece, y en cada noche Él puede enviar un ángel. Esa es la promesa que debes guardar. No importa cuál sea tu ejército enemigo, cuál sea tu foso, cuál sea tu tormenta. Si Dios está contigo, nada ni nadie podrá derrotarte. Así que al terminar este video, no te levantes de inmediato. Quédate unos minutos quieto, dejando que la música de fondo te envuelva. Usa este momento como un altar personal. Habla con Dios. Dale gracias por haberte sostenido hasta aquí. Confiesa tus miedos, entrega tus cargas, pide fortaleza. Y cuando lo hagas, sentirás que el mismo Dios que envió ángeles en la Biblia también está contigo ahora mismo. No pauses el video hasta el final. Permite que esta atmósfera de paz permanezca en tu casa, en tu mente, en tu corazón. Y deja que Dios selle en ti lo que hoy ha comenzado. Recuerda, no estás solo, nunca lo estuviste.
Dios pelea tus batallas.